Galiza Libre entrevistou nesta semana o seu xa habitual colaborador Ramón Grosfogel, sociólogo e profesor na Universidade de Berkeley, California. Ramón, que opinas sobre a polémica de López Obrador e o rei español e de certas posicións contraditorias en determinadas esquerdas do Estado español? Eso me recuerda en la visión, ¿no?, de MSC, que siempre decía que el nazismo, el fascismo no es otra cosa que el efecto boomerang del colonialismo ahora dentro del territorio europeo. Es decir, todo lo que hiciste allá contra africanos, contra indígenas, contra asiáticos, todos esos métodos brutales de asesinato, de genocidio, de conquista, de tortura, ahora vuelven y entran a Europa como efecto boomerang. Es decir, tú aceptaste esos métodos hacia seres humanos por allá, que los considerabas inferiores, debajo de la línea del humano, ¿no?, razas inferiores, y una vez aceptaste eso, esos métodos retornan ahora a la metrópoli y se empieza a implementar contra diferentes sujetos. El hitlerismo no es otra cosa que los métodos que usó Europa en su historia colonial, ahora revirtiéndose sobre otros europeos o contra otros europeos. Y lo mismo pasa, el franquismo es todavía más directo que el hitlerismo en eso, porque el franquismo era directamente un general del Estado español en plena guerra colonial, con su ejército entrando ahora al territorio metropolitano y moroificando, ¿no?, deshumanizando debajo de la línea humana todos sus enemigos, republicanos, rojos, etcétera. Entonces, eso que estoy diciendo, de hasta que no se haga justicia a los muertos, sigue sobreviviendo los métodos brutales del imperialismo, el colonialismo y el fascismo español. Eso tiene todo que ver con este debate que ha surgido con respecto al tema del colonialismo español. Y ahí vemos claramente cómo la identidad española se monta sobre esa idea de un Estado que va en misión civilizatoria a salvar seres humanos inferiores. Por eso es que todos brincan de la silla cuando López Obrador le manda la carta al rey exigiendo que como mínimo pida perdón. Mira, ha pedido perdón los alemanes en su exterminio de judíos. ¿Por qué no puede pedir perdón el Estado español frente al exterminio de indígenas, frente al exterminio de africanos, o frente a la expulsión de los musulmanes del territorio? ¿Por qué no pueden pedir perdón? ¿Qué les cuesta? Fíjate, les cuesta mucho. ¿Sabes por qué les cuesta mucho? Porque la identidad de ese Estado español sigue siendo una identidad podrida por el colonialismo, el imperialismo y el fascismo, que no está superado. Por eso es que vuelve y resurge un discurso extrema derecha, como estamos viendo no solamente en Vox. Óyete a Albert Rivera, óyete a Casado, oye las barbaridades que dicen. Y ahora lo que es importante observar para aquellos que celebran desde naciones oprimidas el discurso españolista, ¿no?, y con respecto a que España no debe pedir perdón a las Américas, observa cómo el comportamiento de ese Estado y las actitudes de ese Estado tienen larga duración, y ahora lo ves implementándose dentro del territorio contra diferentes sujetos, contra los sujetos racializados, es decir, aquellos como los gitanos, o aquellos como aquellos que son considerados entre comillas moros, ¿no?, los musulmanes españoles, ¿no?, o los musulmanes dentro del Estado, o los gitanos dentro del Estado, o los negros dentro del Estado, y las naciones sin Estado. Mira lo que están haciendo con Cataluña. Podemos desligar esos juicios que parecen más un circo que otra cosa de la historia, de las prácticas institucionales del imperialismo y el colonialismo español. Podemos desvincular una cosa de la otra. Podemos desvincular el fascismo
del discurso anticatalanista brutal que estamos viendo hoy día en la prensa españolista. Es imposible de desligar esas cosas. Por tanto, la historia, hay estructuras de larga duración en la historia. Decir que lo que pasó en el siglo XVI y XVII no tiene nada que ver con lo que pasa hoy es una mirada miope de la historia. Es una mirada miope de la temporalidad de las estructuras de dominación del mundo moderno colonial en que vivimos. Ese mundo moderno colonial que vivimos hoy, a escala planetaria, es un mundo moderno colonial que se forjó en la expansión colonial europea del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. O sea, eso se forjó en esos siglos. Y el imperialismo español fue el inicio de esa europea, al Andalus y la expansión hacia las Américas, en esas dos direcciones. Luego el mismo imperio español siguió hacia Asia, siguió hacia África, siguió hacia otros lugares, y luego otros imperios, como el portugués, como el británico, el francés, el holandés, todos los demás se unieron en ese proyecto expansionista, y al final terminaron entre ellos peleándose los territorios, ¿sabes? Y matándose unos a otros por territorios en el mundo, por controlar colonialmente territorios. O sea, al final el imperio español quedó desplazado por los holandeses en el siglo XVII, pero el imperio español no desapareció, siguió allí, muy vivo, aunque subordinado a los intereses de los imperios del norte. En un primer momento Holanda y en un segundo momento Gran Bretaña. Pero el imperialismo español siguió hasta que perdió todas sus colonias a fines del siglo XIX, casi todas, quiero decir, no todas, y luego siguió en las guerras de Marruecos de los años 20, que ahí es donde se forja el ejército de Franco, que es el mismo que va a entrar en el golpe de Estado del 36. El mismo ejército que estuvo por 10 años cortando de cabeza a los moros, toreando moros. ¿Tú has oído eso de torear gente que hicieron en Extremadura? Que torearon no sé cuántos miles de republicanos. Sí. Literalmente toreados. ¿Bien? Eso no es una cosa que surgió en la guerra civil. Eso era lo que hacían con los marroquíes en las guerras coloniales. Iban y toreaban marroquíes. Pero la gente desconecta la historia y su memoria y pareciera que lo que pasó en la guerra civil no tuviera nada que ver con nada. Fue una cosa excepcionalista, ¿no? Y todavía hay gente de izquierda repitiendo esas tonterías. Y no se da cuenta cuán colonialista es la guerra civil española. ¿Cuánto le debe al colonialismo a la guerra civil española? No se dan cuenta. De hecho, hay gente de izquierda que dice, no, que trajeron ese ejército de marroquíes, de moros para acá, y reproducen un discurso antimoro, y no se dan cuenta que esos marroquíes eran los soldados del ejército del Estado españolista en el colonialismo de Marruecos. No era un ejército marroquí, era un ejército organizado y comandado por oficiales del ejército español en sus luchas coloniales en Marruecos. Entonces, decir que son un ejército de moros y no sé qué, y que la brutalidad es porque son moros, eso es mentira. La brutalidad del ejército es porque era el imperialismo español conquistando tierras musulmanas, y eran hiperbrutales en la represión. Que sea un soldado marroquí o español, eso no cambia nada. En la historia colonial, los imperios siempre usaron gente de los sujetos colonizados para meterlos en el ejército a matar gente de sus propios pueblos. Es una cosa clásica, lo puedes ver en la India por el imperialismo británico. Hacía de eso el ejército británico un ejército hindú, porque tenía un montón de soldados hindúes. No, era el ejército británico. Punto. Y la brutalidad del ejército era porque era británico, no porque tenían soldados hindúes. Eran órdenes que venían de los oficiales. Y lo mismo pasaba con el ejército español en Marruecos. Tenían soldados marroquíes como tenían soldados españoles también. Pero esos soldados marroquíes respondían a un ejército con políticas de dominación colonial. Y esos son los que pasan a la península ibérica, España, en la guerra civil. Y todavía tú tienes gente de la izquierda españolista pensando que la brutalidad era porque eran moros. No se dan cuenta que la brutalidad es porque eran españoles. Y porque eran españoles imperialistas coloniales.
y que eso viene de muy atrás, que eso no es una cosa nueva. Eso es una cosa de los años 20 del siglo pasado, es una cosa que va bien atrás a la barbarie que hicieron en la conquista del Ándalus. Esa violencia brutal, esas torturas que hicieron, la Inquisición contra los musulmanes y los judíos en la conquista del Ándalus, eso siguió hasta el día de hoy, ha seguido. Sí. Entonces me parece que este debate es muy interesante porque ilustra cuán colonialista, imperialista y cuán fascista sigue siendo la subjetividad del españolismo. Sí. Cómo esa subjetividad sigue siendo alimentada y retroalimentada, y peor cuando escucha gente, incluso sectores soberanistas, repitiendo las mismas tonterías de la gente que los domina. O sea, ya esa es la internalización colonialista de tu propia presión. Cuando ya empiezas a creerte y a repetir las mismas narrativas de la gente que te colonizó y te domina. Hoy, o sea, oír catalanes, oír gallegos, oír vascos, oír andaluces, diciendo estas tonterías del Estado, o sea, frente al colonialismo, celebrando la conquista de Moros y cosas por el estilo, es como, oye, pero ¿qué estás haciendo? Disparándote tu propio pie. Sí. Te estás disparando tu propio pie. No te estás dando cuenta que esa es la misma ideología y las mismas prácticas institucionales que te están oprimiendo. Sí. ¿Entiendes? Esa conexión, lamentablemente, en la mayoría de la izquierda se pierde, incluso en la izquierda soberanista de las naciones sin Estado. La gente como que no hace las conexiones, no se da cuenta cómo lo que viven hoy tiene una larga historia que tiene que ver con ese Estado españolista. Por eso tanto ruido la carta que manda López Obrador, porque les está cuestionando su identidad profundamente, porque esa es una identidad española, es un Estado que ha construido una identidad a partir de proyectos imperiales coloniales. Si le cuestionas eso, se le cae el cuento. Por eso es que lo defienden a muerte, y por eso tú ves la unidad entre la derecha española. Eso hasta se caen al piso defendiendo el imperialismo español. Todos. Unos de manera menos hipócrita, como los fascistas, y unos más hipócritamente porque en el fondo comparten la misma narrativa de la historia que los fascistas, pero tratan de esconder un poco porque les da vergüenza hablar como un fascista. Pero el PSOE es tan fascista en su subjetividad como Vox, lamentablemente. Entonces, yo creo que esto es un debate muy interesante de ver cómo una carta que pareciera una carta de un tipo que le está, lo único que pide es, mira, excúsense por lo que han hecho. Esto nunca ha pasado en la historia. Hasta el Papa pidió perdón. Clinton pidió perdón ante el genocidio indígena en Guatemala y la colaboración del imperialismo americano en eso. Clinton en los años 90, cuando se desclasificaron los documentos y salió toda esta evidencia, el tipo pidió perdón. Vale. ¿Por qué el Estado español, todas las tendencias políticas, desde la derecha hasta la mal llamada izquierda del régimen, todos se caen para atrás defendiendo lo indefendible? ¿Por qué? Porque el españolismo es una identidad de Estado, no es una nación de nadie. Lo que hace esa identidad de Estado es imponerse en los diferentes territorios y hacerle creer a la gente que son españoles. Pero eso es un imperio, incluido Castilla. Los castellanos les han hecho creer que son españoles, muchos andaluces les han hecho creer que son españoles, muchos gallegos les han hecho creer que son españoles. Y eso es una identidad imperial, eso no es una nación, eso no es un pueblo, eso es una identidad impuesta desde un Estado a poblaciones. Y eso hace que entonces los pueblos oprimidos por ese Estado consientan en su opresión en la medida en que se identifican como si fueran ellos parte de ese Estado, cuando no lo son. Mira la situación de los andaluces. Los andaluces están en una situación de pobreza y desempleo más grande de todo el territorio.
pero les han hecho creer que son españoles. No ven su opresión como una opresión que tiene que ver con un Estado imperialista sobre un territorio que es una nación diferente y que está siendo oprimida desde la conquista del Andaluz. O sea, ¿entiendes? O sea, sí. Al no hacer estas conexiones de larga duración, estás perdido en el mundo contemporáneo. Galicia Libre Radio. Mato pisciñas, zorro confeso, Chuche en carroza, rocinenteiro, tanto rillar na carne de cocho. Galiza Libre entrevistou esta semana o seu xa habitual colaborador Ramón Jesfoque. O teórico decolonial realizounos neste podcast unha cumprida exposición sobre a súa visión do soberanismo galego e alertou do comezo dun novo ciclo político na Galicia. En primer lugar, yo quiero decir públicamente que a mí me parece que José Manuel Beira ha sido un gran intelectual del nacionalismo gallego, que ha producido obras importantes para el pensamiento gallego contemporáneo y sobre todo para el pensamiento crítico nacionalista gallego. Por ejemplo, las tesis de José Manuel Beira sobre Galicia como una colonia interna son tesis que han sido muy importantes para entender la realidad gallega. O sea, su trabajo en el campo de la economía política han sido trabajos importantes. Igual sus trabajos en los 80 y 90 sobre el nacionalismo gallego, el movimiento soberanista también han sido importantes. A mí me parece que Beira da un giro, podemos decir que ya al final de su vida, y ese giro va por el lado de perderle confianza o fe al movimiento soberanista. Y comienza un proceso de intentar hacer pactos con las fuerzas políticas del españolismo de izquierda. Ese periodo que va entre el Congreso de Amia, donde se hizo la ruptura con el BNG en el 2012, hasta ahora el 2010. Le llamo beirista ese ciclo porque es un ciclo donde de alguna manera hubo un sector numeroso de la izquierda nacionalista gallega que se lanzó al proyecto de ANOVA, que era un proyecto de pacto con la izquierda españolista, que se usa un eufemismo que a mí me molesta mucho cuando lo escucho, porque se habla primero se habla de unidad popular, y yo digo, bueno, pero ¿de qué unidad popular me estás hablando? Eso es un pacto de élite, entre el liderato de Podemos, que son los que realmente están mandando ahí, donde ANOVA no pinta nada. ANOVA es como una especie de rabo que se ha subordinado a la agenda completamente españolista de Podemos y de Izquierda Unida, y Izquierda Unida, o sea, Izquierda Unida es el otro grupo político, ¿no? Y se usa este eufemismo, yo lo encuentro un término muy eufemístico
esto de unidad popular, porque no es ni unidad, porque realmente no hay respeto entre las fuerzas políticas. Eso no es una unidad, eso es una amalgama, eso es una subordinación de la agenda gallega a la agenda españolista de izquierda, pero agenda españolista, no deja de ser españolista, aunque sea de izquierda, donde se borra los intereses de Galicia, de manera que eso no es unidad, y mucho menos popular, porque no estamos hablando de movimientos populares, estamos hablando de pactos entre élites. Entonces se usa este término de una manera muy problemática, y quien empieza a usar estos términos es Beiras. Luego los hijos de Beiras, como el portavoz de ANOVA ahora, repite la misma estupidez. Lo otro que me molesta es que se habla de unidad popular entre la izquierda rupturista. Pero ven aquí, la izquierda rupturista, ¿te parece rupturista Podemos? ¿Te parece rupturista Izquierda Unida? Frente a la realidad de las naciones sin Estado, a la realidad de las relaciones de dominación imperial colonial del Estado español sobre las naciones sin Estado dentro del Estado españolista, ¿te parece que eso es un término adecuado, eso de hablar de la izquierda rupturista? Mi comentario le llamo beirismo a algo que quizás es como una versión contemporánea de lo que fue el piñerismo en la historia gallega, que es una especie de subordinación política a la agenda del Estado españolista, y enfatizar más el tema cultural o lingüístico, pero no el tema político de la soberanía de Galicia, donde ha subordinado la soberanía. Por eso le llamo beirismo, porque es una versión contemporánea de lo que fue toda la vida el piñerismo. El beirismo tiene dos caras, tiene el beirismo con Beira y el beirismo sin Beira. El beirismo es esa versión contemporánea del piñerismo, de la subordinación de la agenda gallega y de la soberanía de Galicia al españolismo, en este caso el españolismo de izquierda. Y tú tienes dentro de Marea gente que ha roto con Beira como individuo, que ha roto con ANOVA, pero que siguen siendo beiristas en su ideología, porque siguen mirando la idea de la alianza con la izquierda españolista y como una cuestión central. El beirismo entró en crisis, no importa de qué vertiente, pero ya el beirismo con Beira entró ya en crisis terminal, porque terminó ANOVA subordinándose a la agenda de Podemos Madrid. Terminó José Manuel Beira rodeado de personas que han cedido la soberanía de Galicia y los intereses de Galicia a los intereses de la izquierda españolista, lo cual lo hace bastante triste, ¿no? Como situación, la de ver a un ex líder nacionalista gallego terminar rodeado de personajes que no tienen ningún interés ni ninguna coherencia política en términos de la soberanía de Galicia frente al Estado español. Entonces, son gente que el beirismo es una manera, vamos a ponerlo así, de una forma de colonización desde la izquierda. El beirismo es una colonización mental, porque te has dejado colonizar y subordinar a la agenda de la izquierda españolista. Entonces resulta patético cada vez que oigo hablar al portavoz de ANOVA, porque habla de una manera usando todos estos eufemismos que son palabras huecas de esta frase célebre ya de la unidad popular entre izquierdas rupturistas. O sea, eso es una palabra hueca
que no hacen ningún sentido, y sobre todo después de Cataluña. ¿De qué izquierda rupturista me están hablando? Después de Cataluña se cayeron las máscaras de Podemos y de Unidos Podemos, de izquierda españolista, eso se cayeron las máscaras. Entonces, ¿cómo pueden seguir hablando de una izquierda rupturista? Si eso es una izquierda del régimen, eso no es una izquierda rupturista. Decía, entonces, cayó en crisis terminal el beirismo con Beira, porque el beirismo con Beira, que es Aroa, tanto subordinarse a la agenda de la izquierda españolista, terminó siendo pisoteado por la izquierda españolista, una cosa que da tristeza, que da hasta vergüenza ajena, porque de tanto subordinarse, de tanto hacerle el juego a esa izquierda españolista, mira que intentaron tomar la cúpula de Marea, y Anova fue un instrumento fundamental en tratar de tomar la cúpula de Marea y sacar al liderato electo de Marea, y estuvieron, eso la prensa gallega hizo fiesta con eso durante meses, ¿no? Si no años, donde era una cosa patética los escándalos y las estupideces de intentar darle un golpe de Estado a Villares, ¿no? Al liderato de Villares, y Anova era el instrumento central que usaba la izquierda españolista. Podemos, Izquierda Unida, quienes usaban en esas luchas ahí, era Anova. Cuando perdieron la batalla, que ya perdieron la posibilidad del golpe de Estado contra Villares, queda fuera Podemos, queda fuera, en lugar de quedarse en Marea, que fue una idea originalmente de Eiras, ¿no? Pues se salen de Marea, porque claro, si no la controlo, entonces me salgo. Entonces intentan hacer un pacto con la izquierda españolista, y la izquierda españolista, que no existía a la altura del 2012, cuando se funda Anova y se crea AG y todo eso, apenas existía esa izquierda españolista, no tenían presencia ni en el Parlamento de Galicia ni en ningún sitio en Galicia, eran grupúsculos sin ninguna fuerza política. Usaron el prestigio de Beira durante estos años, terminaron fagocitándose Anova. Anova, en su papelón de movimiento o de partido colonialista de la izquierda españolista, terminó fuera de Marea, y luego le dieron la patada a la hora de las elecciones generales para el 2019. ¿Quién le da la patada ahora? Podemos y Izquierda Unida, porque ya no les hace falta. Ellos les hacía falta mientras pudieran hacer estos pactos con el Marea y cosas así. En la medida en que Anova no tiene control sobre el Marea, el Marea es un grupo ahora más autónomo de estos otros grupos, pues tanto Podemos como Izquierda Unida ahora les son prescindibles los de Anova, y los tiran a la basura. Luego, luego de años donde esa izquierda españolista no existía, y empezaron a existir a partir del prestigio que le da y la oportunidad que le da Beira. Y fíjense el comportamiento de esa izquierda españolista. Esto es una lección importante para todo el soberanismo dentro del Estado español, y sobre todo para Galicia, para el soberanismo gallego. ¿A dónde te lleva arrodillarte colonialmente ante la izquierda españolista? Mira dónde te lleva. Te lleva al punto donde esa gente sean ahora envalentonados, ahora se sienten envalentonados, se sienten que tienen ahora más poder que antes, gracias a haberse fagocitado el prestigio de Beira, Anova y en Marea y todo eso, y ahora se lanzan independientes y le dan una patada por el culo. Y lo que te muestra que esta gente no tiene ningún tipo de sensibilidad ni consideración de ningún tipo hacia los pueblos, y mucho menos a las naciones sin Estado en el Estado español. No les interesa. Fíjate cómo han puesto de paracaídas en Pontevedra a la líder de Izquierda Unida de Galicia, que lleva ya varios años viviendo en Madrid, que lleva varios años siendo la mano derecha de Pablo Iglesias,
en Izquierda Unida se preguntan de qué partido es, ¿no? Porque es más de Podemos que de Izquierda Unida, y eso lo sabe todo el mundo en Madrid y en Galicia. Y esta señora va y cae de paracaídas y la ponen en Pontevedra porque es donde más posibilidades tiene de salir. Y luego el líder de Podemos Galicia ahora se pone en La Coruña, donde también tiene más posibilidades de salir. Y dejan fuera, le dan a Anova los espacios con menos posibilidades de salir electo. Entonces, Anova tuvo que decidir no participar. Se quedó fuera del Marea y se quedó fuera de la supuesta alianza popular con la izquierda rupturista. Mira qué eufemismo, mira qué visión colonialista ha reproducido Anova y cómo el beirismo se ha convertido en una subordinación colonialista a la izquierda españolista. Es lamentable, es triste, un intelectual del calibre de José Manuel Beira, que tantas contribuciones ha hecho al nacionalismo en Galicia, que haya terminado al final de su vida arrodillado frente a esa izquierda españolista. Y fíjate que ahora el descontento con el proyecto beirista es tan grande que Anova se ha quedado con 5 gatos en un garaje, prácticamente 5 gatos, ¿entiendes? Es lo que le queda a Anova, los 5 líderes reconocidos, y la base se le ha ido. ¿Por qué se ha ido la base? Porque la base ha visto cómo los intereses de Galicia los han sacrificado una y otra vez, y cómo mantienen una actitud colonialista de subordinación a Madrid. Y la gente que salió del BNG en el proyecto de Anova y de Beira esperaban otra cosa, no esperaban una claudicación como esta ante la izquierda españolista, al punto que han quedado fuera de todo. Anova, Beira, 5 gatos quedaron en un garaje y quedaron fuera de todo, fuera de la llamada izquierda rupturista, que de rupturista no tiene nada, es la izquierda del régimen, por eso le dan la patada por el culo, porque ya no los necesitan, y quedaron fuera de En Marea, obviamente, porque En Marea fueron al asalto de En Marea. Eso fue el juego que hizo Anova, fue tratar de hacer un asalto de En Marea, violándose todas las reglas democráticas, de elecciones, de todo, para abrir el espacio a esa izquierda españolista. Eso no era otra cosa que eso. Y ahora ni fu ni fa. Ahora todavía quedan los beiristas sin Beira, es decir, aquellos que todavía tienen ilusiones con la izquierda españolista, pero que han roto con Beira como individuo, como líder político. ¿Bien? Esa gente sigue ahí y sigue dentro de En Marea. En Marea todavía En Marea no es una fuerza soberanista. En Marea sigue siendo una fuerza beirista en el sentido ideológico que yo llamo aquí, de seguir teniendo ilusiones de pactar con esa izquierda españolista. No todo el mundo de En Marea participa de esa visión, pero hay un buen sector de En Marea que creen eso, que siguen siendo beiristas, aunque hayan roto con Beira. Y rompen con Beira y con Anova por la actitud de ellos dentro de En Marea, que iban al asalto dentro de En Marea, violándose todas las reglas de convivencia, y ahí es donde viene la ruptura. Es ruptura ideológica. Todavía hay gente dentro de En Marea, incluyendo en el liderato, que si Podemos le hubiera estrechado la mano, se hubieran ido a las elecciones en alianza con Unidos Podemos nuevamente, con todo lo que ha pasado y lo que hemos visto. Lo único que ha pasado es que los de Unidos Podemos están envalentonados y ahora le han dado la patada tanto a Anova como a En Marea. Por eso es que no ha habido ese pacto, pero dentro de En Marea todavía hay gente que hubiera hecho un pacto con todo lo que hemos visto de la traición que ha hecho esa izquierda españolista en el Congreso de los Diputados, donde hasta terminaron votando, con excepción de Alejandra Fernández, terminaron votando un presupuesto que le cortaba de una manera enorme el presupuesto
a Galicia. Esa gente, por órdenes de Podemos, terminaron todos votando por la propuesta del PSOE, ¿no? Por el presupuesto del PSOE. Pues con todo eso que hemos visto, todavía hay gente en marea que si Unidos Podemos se hubiera salido de su camino y hubiera intentado dialogar y pactar, esa gente hubiera aceptado una nueva alianza con Unidos Podemos. Lo cual demuestra que el beirismo todavía, aunque está en crisis, todavía es un problema que no se ha resuelto. Y no se ha resuelto mientras en marea no se defina con claridad con respecto al tema del soberanismo. Mientras eso no ocurra, el beirismo todavía sigue con vida, aunque el beirismo con Beira haya entrado ya en crisis terminal, el beirismo sin Beira sigue vivo. Y ese es el nuevo, vamos a ponerlo así, el nuevo peligro que enfrenta el movimiento soberanista gallego. Aquellos que han roto con Beira en apariencia, pero no con el beirismo como ideología. Eso hace que ahora se abra un nuevo ciclo. Y es un ciclo de oportunidad, porque ahora la gente se da cuenta, mucha gente se da cuenta que hay que volver a retomar los intereses de Galicia. Hay que volver a retomar la soberanía de Galicia frente al Estado españolista. Y eso abre un ciclo nuevo de posibilidad y oportunidad para el soberanismo gallego. Pero claro, solamente va a tener sentido o va a tener ese ciclo puede despegar si se maneja con inteligencia y sin sectarismo. Es decir, cuando digo con inteligencia es los cuidados que son necesarios tener en una situación donde entre las fuerzas soberanistas, porque hay mucha gente ahora que se fue del BNG, ¿no? Y que ahora se han ido de ANOVA. Sí. Entonces, tiene que haber un nuevo ciclo de convergencia y de unidad entre el soberanismo. Si se maneja esto con sectarismo, esto no va a llevar muy lejos. El ciclo, la oportunidad, se abre una ventana de oportunidad, un nuevo ciclo expansivo del soberanismo si se trabaja con inteligencia, con cuidado, o sea, bregando por los cuidados propios, ¿no? En el sentido del concepto de los cuidados, ¿no? Cuidar las relaciones personales. Hay una generación de la izquierda soberanista gallega que lamentablemente no se pueden sentar a una mesa a tomarse un café. Esos son gente que tiene de 50 años en adelante, que han vivido ya muchas cosas, que ha habido muchos, vamos a ponerlo así, decepciones, conflictos personales, conflictos políticos de todo tipo, y lamentablemente esa generación hoy día se convierte en un obstáculo a la posibilidad de la unidad de la izquierda soberanista. ¿Por qué? Porque cargan muchas mochilas del pasado. Entonces yo veo el futuro de esa izquierda soberanista en los jóvenes. Cuando digo jóvenes es gente de 45 años para abajo. Gente joven, soberanista, que está con el ánimo y que tiene la energía y que está en la disposición de sentarse a hablar con diferentes fuerzas soberanistas y buscar puntos en común para luchar juntos. Las fuerzas soberanistas no van a ir adelante si se sectarizan en una sola organización, una sola visión, y no se abre a la diversidad y heterogeneidad del movimiento soberanista. Entonces, esa apertura yo creo que es importante y sobre todo yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. Jóvenes me refiero a 45 años para abajo. Ya las personas que vivieron el soberanismo gallego de ya hace mucho tiempo, de los años 60, 70, todavía parte de los 80, lamentablemente ahí ocurrieron muchas cosas, vamos a ponerlo así, pocos cuidados. Hubo poco cuidado en las relaciones personales, en las relaciones
política. Estas cosas son muy importantes. Las relaciones personales muchas veces la izquierda las menosprecia porque siempre lo instrumentaliza todo para una lucha política ulterior, etcétera. Las relaciones personales son fundamentales. Si no se cuidan, terminan las cosas mal, aunque puedas tener coincidencia ideológica plena en muchas cosas. Entonces, lamentablemente hay una generación que ya no se puede sentar en una mesa a tomarse un café, ya no a discutir política, ni siquiera a tomarse un café, a hablar de tonterías. No pueden. Ese sectarismo, esa generación, no debe pasársela a las nuevas generaciones. Si hacen eso, le están haciendo un grave daño al movimiento, al futuro del movimiento soberanista gallego. Si van a condicionar las alianzas políticas y las posibilidades políticas a la nueva generación a partir de las mochilas que carga esta vieja generación, van a ser parte del problema y no parte de la solución. Van a dejar una gran hipoteca para las futuras generaciones. Por eso yo tengo fe y esperanza en que las nuevas generaciones dejen atrás las mochilas de estas viejas generaciones y se muevan adelante hacia un proyecto más unitario. Oye, que unitario no quiere decir que estén en la misma partido político ni en la misma organización. Unitario significa los pactos mínimos de proyecto de país y desde ahí trabajar juntos, aunque podamos ideológicamente diferir en muchas cosas, pero hay unos pactos mínimos, es decir, un frente político común, soberanista, de proyecto de país. Eso se tiene que construir, eso no está dado, y esa construcción solamente es posible si se dejan atrás las mochilas de las viejas generaciones. Mientras esas mochilas se sigan cargando, no va para adelante la cosa. Lo que van a hacer es hipotecar a la nueva generación con cosas que no tienen nada que ver con sus vidas ni con nada, con cosas del pasado. A nosa terra